Hola, ¿qué tal? Mis alumnos de Derecho Informático del SUAYED. Esta vez vamos a hablar de los tratados internacionales. Es la actividad que corresponde, bueno, que correspondía hace varias semanas. Y ya, como les comenté, me estoy poniendo de acuerdo, bueno, me estoy poniendo al día, perdón. Me estoy poniendo al día para las actividades que han tenido que ir realizando. En esta ocasión vamos a hablar de los tratados internacionales que están en la unidad. Bueno, es importante mencionar que México se adhirió a la Convención de Viena sobre la realización de los tratados. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esto? Bueno, para nuestro país, un tratado internacional debe de cumplirse cabalmente y este tratado es a la par de nuestra legislación. Si anteriormente México consideraba los tratados internacionales por debajo de su constitución e inclusive por debajo de sus leyes. Esto a través de tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me imagino que ustedes ya saben que las tesis de la Corte son criterios que deben ser tomados en cuenta por los jueces al momento de emitir una resolución o una sentencia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis para determinar cuál es el valor o la importancia de un tratado con relación a nuestras normas. Inicialmente, bueno, estoy hablando desde 1917, cuando se redactó nuestra Constitución, había mucha confusión sobre qué prevalecía sobre qué. Es decir, si una ley decía algo en contra de un tratado o un tratado estaba en contra de la Constitución, ¿a quién se debía de hacer caso o cuál era el criterio a seguir? ¿Qué era más importante que qué, por decirlo? Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios que son tesis, no han llegado a jurisprudencia. Jurisprudencia son 5 tesis en el mismo sentido y aquí únicamente son tesis aisladas. La más reciente dice que la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel, de tal forma que si el tratado dice una cosa y la Constitución señala otra, bueno, pues deberemos de interpretar conforme al tratado. Como les digo, los criterios de la Corte han variado, no siempre ha sido así, pero la interpretación más reciente que tenemos es esta. La Constitución y la ley están al mismo nivel, pero si hay que entender a una por sobre la otra, se entenderá el tratado internacional. Bueno, ¿qué regulan los tratados internacionales o para qué se redactan? Los tratados internacionales son legislación o son leyes que deben seguirse a nivel internacional. Todos sabemos, está el nivel primero municipal o delegacional, digamos, en el Distrito Federal, está el nivel municipal, luego el estatal y luego el federal, todo va escalando. Bueno, la situación no termina, la legislación, la norma, para nosotros no termina a nivel federal, hay un siguiente nivel que es el internacional y que también tiene normas que deben seguirse y esos son los tratados internacionales. Como les comenté al principio del video, México forma parte de la Convención de Viena, es decir, que los tratados forman parte de su legislación. Es decir, tanto vale una ley federal como un tratado internacional, ¿no? En ese orden. Deben seguirse ambas legislaciones y como pertenecemos a un sistema de normas, una ley no debe estar por encima de un tratado internacional porque va adherido. Claro, si nos metemos al detalle, hay ordenamientos en la legislación mexicana que sí se contraponen a los tratados internacionales, como es la figura del arraigo en materia penal y de derechos humanos, pero no vamos a entrar en ese tipo de discusiones porque no tendría sentido ni siquiera comentarlas, no es parte de nuestra clase y estaría de más. Entonces,
Los tratados internacionales, como ya espero haya quedado claro, son legislación que debemos seguir más allá del ámbito federal. Estamos obligados a seguirla. Entonces, como las leyes, los tratados se redactan para llegar a una norma, para ser conducidos en un sentido. En este sentido, tenemos en nuestra materia 4 tratados muy importantes. Tenemos el de Berna, el de París, el de Lisboa y el de Marcas, que es el de Madrid, ¿no? Los acuerdos del protocolo de Madrid. Bueno, brevemente, para ir analizando cada uno, podemos decir, en el caso del de Berna, este se creó o se redactó porque, bueno, tiene una historia, podríamos decir, bonita. Si ustedes se han fijado en las películas, o no sé si tengan esa idea, anteriormente pues era muy caro el papel, no existía esta promoción de los libros, y los autores, para poder escribir sus obras, tenían que entregarlas semanalmente a través de los periódicos. La gente leía los libros no porque fuera a la librería y comprara un libro, como ahora lo hacemos nosotros, sino, estoy hablando pues, del siglo XVIII, XVII, XVIII. No existían las editoriales, no existían los libros estaban resguardados, los pocos que había, no había esta difusión, ¿no? Muchos estaban escritos a mano. Entonces, los autores, para poder promover sus obras, tenían que hacer entregas periódicas a los periódicos, perdón. Tenían que estar haciendo entregas semanales a los periódicos. Y los que se enriquecían con el fruto del esfuerzo de los escritores, pues eran los dueños de las imprentas de los periódicos, eran los dueños de los periódicos. Y a los escritores pues les daban una miseria por su trabajo, no lo reconocían. Lo único que tenían los escritores eran los derechos morales. En eso estábamos, así era la forma de vida. Inclusive, por ejemplo, Edgar Allan Poe, me imagino que sabrán que él murió en una fosa común. Nunca fue rico, nunca tuvo dinero, no. Él vivía pues prácticamente de lo que le querían dar en los periódicos para pagar, sí, cubrir sus gastos, pero pues era miserable la forma de vida de los escritores. Entonces se reunieron varios, entre ellos el que es autor de Los Miserables, Víctor Hugo, y dijeron, bueno, pues que tenían que poner un alto a esto. Y redactaron lo que es el Convenio de Berna. Berna, porque es la ciudad donde se celebra regularmente, los tratados llevan el nombre de la ciudad donde se celebran. Redactan el Convenio de Berna como una manera de que fueran reconocidos sus derechos. Y se van uniendo cada vez más escritores hasta que llega a celebrarse un tratado internacional que, bueno, fue redactado en Europa y de manera muy breve, ese es el Tratado de Berna para reconocer los derechos autorales de los artistas. Ha tenido muchas modificaciones. Bueno, eso es por cuanto al de Berna. Por cuanto al de París, su historia es que hubo una feria muy importante en París y les pidieron a todas las empresas que llevaran sus adelantos tecnológicos. Estamos hablando más o menos de 1860, no tengo el dato exacto, pero bueno, estamos hablando del siglo XIX. Hubo una reunión muy importante en París, una feria, y nadie llevó sus obras, nadie llevó sus adelantos tecnológicos, precisamente porque tenían miedo de que
robaran las ideas, por lo que se decidió que lo mejor, lo más adecuado, era crear un tratado internacional en donde se protegieran las obras, perdón, las patentes y la propiedad industrial, que es la materia que cubre los tratados de París. Y posteriormente, bueno, pues se fueron redactando más tratados en este sentido. Lo que se procura es proteger, ¿no? En los tratados de Berna se protege el derecho de autor, en los tratados de París la propiedad industrial, las marcas en el caso del Protocolo de Madrid y la denominación de origen. Me interesa que hagan ustedes su actividad considerando todos estos puntos que yo les he dicho. No la historia, por supuesto, eso ni siquiera se las he dado precisa, es nada más una relación, una relatoría. Pero me interesa que sepan, bueno, qué es un tratado internacional, cómo está México en relación con los tratados internacionales. Hay una ley de tratados internacionales, ley sobre la celebración de tratados, está en la página de la Cámara de Diputados si la quieren buscar. ¿Qué más es importante? Bueno, ustedes podrán ver que unos son el Protocolo de Madrid, otro es el tratado, otros los arreglos, que de aquí surge una confusión. ¿Por qué unos son protocolos, otros son tratados, otros son arreglos, otros? De acuerdo a la ley sobre la celebración de tratados en el artículo 2, todos los convenios internacionales que celebra el Estado mexicano con otros estados son tratados internacionales. Entonces, llámense como se llamen, arreglos, tratados, protocolos, la Carta de la ONU, como se llamen, si es el Estado mexicano el que lo celebra con otro estado, entonces es un tratado internacional. No se confundan, llámense como se llamen. Bueno, creo que hasta aquí podemos dejar este video. Ya saben, cualquier duda, comentario, aclaración, estoy para servirles. Inclusive yo les doy una información general. Si quieren entrar más al detalle, podemos hablar más sobre tratados internacionales. Les doy más bibliografía para que ustedes se interesen. Si les llama la atención este tema, estoy para servirles. Bueno, seguimos en el otro video. Que estén muy bien.